En el año 1927 ocurrió un curioso suceso en Benalmádena, Pueblo. Una señora estaba durmiendo en la cama y de pronto sueña con una imagen de un Cristo que desde una cueva le pide que lo rescate. Ella, siguiendo su instinto, acude a esa cueva y encuentra al Cristo detrás de un montón de tierra. El Cristo, a cambio, le hizo un favor que nunca olvidaría. Hoy vamos a conocer su historia. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. La clarividencia es la capacidad de acceder a información sin el uso de los sentidos convencionales. Saber qué está pasando en otro lugar sin estar allí. Aunque este don aún no ha sido respaldado por pruebas científicas, no cabe duda de su existencia. Son muchas las personas que en mayor o menor grado reciben imágenes, sonidos o sensaciones que les hacen conocer detalles que físicamente no están a su alcance. Bueno, Juan, vamos a hablar de la figura de una mujer muy especial, Antonia Santaella, tu bisabuela. Tú has tenido la suerte de conocerla porque durante mucho tiempo pues has disfrutado de esa personalidad y de esa mujer caritativa que ha sido para todo el mundo y por lo tanto eres un testigo privilegiado, ¿no?, de su figura. Era alguien que sufría ante el sufrimiento ajeno siempre, ¿no? Ella es una mujer, era una mujer extraordinaria, fuera de toda serie. Ella no se parecía en nada a casi nadie. Bueno, sí. En aquella época era una época de hambre, una época de pobreza. Este pueblo vivía nada más que de la agricultura, sobre todo del higo, de la higuera. Y entonces esta mujer vivía en una casita ahí con tendría unos 20 y tantos metros, no tenía más. Muy chiquita. Frente había una cueva pequeñita y entonces ahí venían los que venían pidiendo, porque de fuera, a pesar de este pueblo ser pobre, no era tan pobre como otros. Otros del entorno, claro. Venían aquí, venían pidiendo y venían a su casa, y en su casa tenían comida, todo lo que llegara. Sobre todo, como decía un primo mío, dice, nadie se va de aquí sin un puñado de higo. Un puñado de higo era entonces la comida de un día, de un trabajador. No era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Hoy se dice eso y parece como si eso fuera cuando vas a la tienda y compras eso. No, antes era la comida de esas personas que iban a trabajar de sol a sol. Bueno, pues ahí no llegaba nadie que no comiera. Incluso en esa cuevecita, pues días malos, días de lluvia, ahí se quedaban estas personas que venían pidiendo y ella pues las socorría y demás. Incluso una de las veces, o más de una, porque el marido le tuvo que regañar, se cogió al pobre y se lo metió en la casa de 20. Que era una caja de cerillas en la casa. O sea que el comedor y la sala estaban todos juntos y además no estaban ni partidas, no sé si habría una cortina, que es lo que pudiera haber ahí. Y además el miedo también a veces de decir, a ver, a quién metes en casa, ¿no? ¿Quién meto en casa? Que se lo dijo el propio marido, dice, un día, ¿qué quiere decir eso? Que metió más de una vez personas ahí para ayudarle. Dice, un día porque era arriero y llevaba las cosas a otros pueblos, a la venta de otros pueblos, y traía cosas de otros pueblos, los traía aquí. Claro. Le llamaban arriero entonces. Claro, él había muchas veces que no estaba aquí. Entonces decía, un día que te va a pasar algo. Pues gracias a Dios no le pasó nada. Esta mujer era cristiana, ella lo era de pura cepa,
pero además tenía muchas otras cosas, visiones o lo que tú quieras, como lo Porque quieras es curioso llamar. que a pesar de ser analfabeta, no saber leer ni escribir, tenía un conocimiento muy intenso de las plantas naturales y de sus usos medicinales. Por supuesto. Y además ella curaba al que se lo pedía. No como ahora que es una curandera, no. Si alguien me decía, pues tengo algo, pues lo curaba. Incluso yo, que no sabía esa historia, un tal Luis Gómez me dice un día fui con tu abuela y vaya que me dio un corte profundo y fui a que me curara. Entonces digo, entonces quiere decir que curaba ella. Claro. O sea, que iba la gente a que curara. Pues yo era un niño muy travieso, muy así, y entonces digo, ¿y cómo, Luis? Dice, me echó un puñado de sal en la herida, iba a rabiar. Ay, tu abuela. Digo, ¿te curó? Dice, eso sí. Digo, pues entonces no te quejes. ¿Qué era aquello de la hierbita de la sangre? La hierbita de la sangre, precisamente hay por aquí algunas, Sí. en el barranco esta. Es la efedra, se llama efedra. Y esa nosotros íbamos a visitarla cuando ya vivía con su hija en el campo, en Los Lucas, que está a 1,5 kilómetros de aquí. Vivía ya con su madre, ya tenía casi los 100 años. Entonces nosotros, mi primo Juan y yo, Juan Soto, íbamos a verla, unos niños con 5, 6 años, 7, que fuéramos a ver a una vieja para que nos contara historias, pues no era lo más normal. Bueno, señal de que las historias eran interesantes, ¿no? Uy, que si la era. Y entonces ella nos contaba historias, y entonces entre esas historias nos contaba, dice, un día irán la gente por el cielo, irán por el cielo, las montañas, los cerros, porque así llaman cerros, no montañas, no decíamos cerros, los cerros se convertirán en carretera, la gente vendrá, eso era en los años 40, finales del 50, y vendrán la gente, o sea, y la gente se trasladarán de unos pueblos a otros. Eso no ocurría aquí. Eso no ocurría aquí, pues, ni aquí ni creo que en ninguno, porque yo fui a Málaga cuando me partí un brazo. Iban porque iban al hospital o iba al servicio militar, pero ya de ahí afuera de eso no iban nadie salía de aquí. Pero parece que tenía ese don, pues ¿no? todo De eso, vaticinar. claro, eso era una adivinación que ella tenía Sí. y unas visiones, y esa visión que yo te dije era un tal Domingo que venía de pescadero y venía de los boliches. Pues llegó este pescadero que venía de los boliches, no de abajo de eso, con un capacho lleno de pescado, ya tiene narices, iba repartiendo por el campo los que querían comprar hasta que llegaba a madre y terminaba la venta. Pues uno de los días que venía Domingo, que se llamaba, así se llamaba, no sé si ha muerto, ya habrá muerto porque ya es muy mayor. Entonces uno de los días que llega dice, Domingo, mira, ha muerto una muchacha en los boliches, dile que pague una promesa que debe a la madre. Y yo no me he enterado de nada. Dice, bueno, pero me enteraré. Cuando vaya allí yo me enteraré a ver si efectivamente ha ocurrido eso. Cuando llega de vuelta, pues le dice a la mujer, oye, ¿ha muerto aquí alguien? Dice, que yo sepa, no. Después entérate que una señora me ha dicho esto. Se entera y efectivamente había muerto una muchacha. Y se lo dice a la muchacha, le dice a esta señora, dice, mira que me he topado con una señora y me ha dicho esto, que pagues una promesa que tu hija debía. Entonces se trasladaron esas personas ahí al campo. Supongo claro, un poquito reacias al principio. Hombre, claro, por supuesto, esto no es normal. Y se vienen ahí y me preguntan, bueno, ¿y cómo iba amortajada? Porque antes se vestía con las mejores galas al muerto, con lo mejor que tenía, la vestía y tal. Y la quiso poner a prueba. Claro, y le dice que de qué forma iba vestida. Bueno, pues le dijo cómo iba vestida. Y yo, eso se me ha quedado a mí, creo que era de azul. Y se me ha quedado, no sé por qué, pero se me ha quedado, dice. Entonces ya la mujer se quedó
le haría alguna otra prueba, preguntaría, Seguro. pero la mujer ya se quedó y cumpliría su promesa. Bueno. Y en cuanto a lo de Benalmádena, pues aquí hacían el paso todos los años y ella, claro, vivía en el campo, entonces no había esa carretera, era un camino de un pedregar, de pasar los burros y las personas, pero era un camino. El paso, por cierto, para el que no lo sepa, representación de la vida de Jesús de Nazaret, ¿no? Con actores, con actrices. Eso era aquí, locales. todos los años, o casi todos los años, claro, claro. Entonces le dice la hija, mamá, vente. Y le dijo que no. Dice, no, mira, yo no tengo ganas. Y vosotros, que yo no, ay, que ve, no he venido. Que no tengo ganas de ir. O sea que se quedó allí. Porque ella no perdió la cabeza nunca, ni con 100 años, ni fue un médico. Ella se curaba sola. El médico que la vio fue cuando murió, porque le llamaron para que certificara su muerte. Bueno, el caso es que vino la hija y cuando regresa, ella decía mamá, mamá, hay que ver que no has venido con lo bonito que has estado, porque antes le llamaban mucho la atención pues los trajes que llevaban, la vestimenta que llevaban de lo que era la representación. Y dice, no, hija, si yo lo he visto. Pero ¿cómo que la has visto? Entonces la hija la ponía a prueba a ella. ¿Cómo iba fulano vestido? Pues iba de esta forma, de esta y de esta. ¿Y cómo iba la otra? Pues de esta, de esta, de esta, de esta. O sea, desde una distancia kilométrica había visto cómo se había producido. Ya lo había visto en su mente, la había visto. Claro que la había visto perfectamente. Entre eso, cuando ya se trasladaron aquí a Benalmádena, porque vendieron esa finca, sí, eso lo recuerdo yo, pues murió un hombre en la calle Churre. Y viene la hija, mira, ha muerto fulano, yo creo que era, no voy a decir el nombre porque me vaya a equivocar. Vale. No el nombre, como nos llamábamos nosotros, que siempre teníamos un mote. Un apodo. Un apodo. Sí. Y dice, sí, ha venido a despedirse de mí. Otra prueba que le dice la hija, ¿y cómo iba vestida? Hasta la hija se asombraba de lo que la madre decía. Y pues, iba vestida, eso sí me acuerdo perfectamente, un traje gris y con rayas negras. ¿Lo clavó? El traje, lo clavó. De esas y como esas, después, eso no lo he contado, pero me parece que no lo quiero contar. ¿Por qué? No sé, porque es muy... ¿Personal? Eso lo presencié yo. Entonces, más importante todavía, que lo cuentes. Yo y mi primo, estando con ella, sí, una de las veces que bajamos a hablar con ella, dice, hay que ver que hay una familia ahí que han muerto en Melilla. Ahí cayéndole todo y ella rezaba por esa familia. Sí. Todos los días, eso se lo dije a mi madre, se lo sabía, yo creo que lo sabía, pero muchas de las familias pasaban del tema, ¿no? Pero esto ya es eso era delante de mí. Y dice, cuando pasó, íbamos, hay que ver que continúan ahí, y ella, pues, sus rezos, sus cosas, y cuando pasó 3 meses, dice, ay, ya no está, gracias a Dios, ya no está. Desapareció ya, no se habló de este caso más. Ese no lo he contado. Claro. Lo he contado por lo extraordinario, pero vaya. O sea, ya estaba teniendo una visión extraña, digamos, ¿no? No, ya lo veía perfectamente. Dice que era un matrimonio y una niña. O sea, mueren en Melilla, ella desde aquí está contemplando que ellos están ahí familia, como para pasar de un paso a otro. Digo yo, que sería eso.
Bueno, Noemí, hemos conocido ya la historia personal, el carácter que tenía Antonia, esa forma de ser tan caritativa con todo el mundo, pero hay un acontecimiento que ocurre en el año 1927 y que fue todavía más impresionante. Sí. Y tiene además que ver con un hijo de Antonia que en aquel momento se encontraba preso, ¿no?, en Marruecos. ¿Cuál es la historia de ese acontecimiento que lleva a este joven a estar habitando en una celda en unas condiciones casi inhumanas? Sí, pues mira, este joven, como tú bien dices, es su hijo y vive en Melilla pues desde hace mucho tiempo. Y él pues lo que hacía era vender, iba por las casas, ¿no?, de allí de Melilla, que se llaman cávilas. Entonces iba pues de una a otra, un chico pues muy jovial, que caía bien a todo el mundo. Y bueno, pues entonces le avisaron un día, le dijeron, mira, esta noche va a haber una emboscada. Pilló pues cuando era pues la guerra del Rif, sí, por aquellos años y tal. Y bueno, pues solían haber conflictos, pero él, como no se metía con nadie, pues como que... Pensaba que eso no iba a venir, ¿no? Sí, exactamente. Él pensó que no le iban a hacer nada. Entonces fue esa noche y es cuando le cogieron preso. Y estuvo ahí, creo que 4 años. 4 años. Me dijo mi abuela que 4 años en esa celda. Y unas condiciones infrahumanas. Decía incluso que la alimentación era tan mala que si entraba un pájaro se lo comía. Sí, comían de todo. Lo que fuera, ¿no? Comían insectos, toda clase de... Bueno, lo que se encontraban. Incluso no les dejaban ni orinarse encima. Ni siquiera, ¿no? Además, creo que decían que no se podían dormir todos en el suelo porque no cabían, lo tenían que hacer casi por partes, ¿no? Primero unos y luego otros, ¿no? Pero bueno, se las ingenió para poderle enviar una carta a su madre. O sea, que su madre sabía que él se encontraba preso ahí en Melilla. Entonces, bueno, pues ella pues sufría mucho. Pues imagínate, ¿no? Bueno, vemos por lo tanto a este joven, Manuel Martín Santaella, si no me equivoco, preso en esa celda, 4 años en esas condiciones horribles. Sí. Y su madre, Antonia, una noche tiene un sueño muy, muy extraño. ¿Qué es exactamente lo que ve? Sí, ella vivía con su hija menor, ¿vale? Y bueno, parece ser que dormían juntas en la misma cama incluso. Dolores se llama la chica. Y entonces, bueno, pues estaban ahí las dos y de repente por la noche, pues ella tiene un sueño. Un Cristo le dice que le saque, él está enterrado en esta cueva. Ella intuye que ese Cristo, en ese sueño, sí, en esa se le aparece en la cueva diciéndole, si me sacas, saco a tu hijo. Así de claro. Entonces ella se despierta, sobresaltada, despierta a su hija porque, claro, es como que, mira lo que he soñado, Dolores, dice, anda, Dolores, dice, mira, esto son ensoñaciones tuyas. Dice, venga, y se vuelve a dormir. Y vuelve a soñar exactamente lo mismo. Y el Cristo le dice lo mismo también. Sácame, si me sacas, saco a tu hijo. Bueno, entonces la vuelve a despertar, mira Dolores, que es que lo he vuelto a soñar esto, ¿no? Y dice, anda mamá, hoy no me vas a dejar dormir. Venga, va, quédate dormida y a mí no me molestes más. Y se volvió a dormir. Volvió a soñar lo mismo por 3.ª vez y ya dijo, mira, ya no aviso a nadie, yo me voy porque encima me van a decir qué tal. Sí, sin que nadie la vea. Se cogió un pequeño pico, un escardillo que me dijo mi abuela, pequeño escardillo, se vino para acá. Ella vivía en esta calle subiendo para arriba. Enfrente de su casa había una cueva también más pequeña, que es donde seguramente explicaba mi tío, ¿no? Que acogía mucha gente, que se quedaba por allí, ¿no? A dormir al raso. Y nada, entonces ella intuyó y bajó y ya vino para acá. No era exactamente en esta altura, sino porque, claro, la cueva esta la han reformado, sino que la cueva estaba más hacia abajo y quizá no era exactamente aquí, sino que, bueno, pero vamos, por la zona más o menos aproximadamente. Y ella, pues cuando llegó aquí ya intuyó dónde, que vino para acá y empezó a cavar. Y empezó a cavar y ve un piquito saliendo. Y entonces, bueno, pues sigue cavando y entonces lo saca el Cristo. Un Cristo con los brazos cortados y las piernas cortadas. Pero tan claro, de cerámica, parece ser. Y se queda, pues, imagínate. O sea, sueña 3 veces que le pasa, o sea, que un Cristo le dice que le saque, va al sitio, tiene la intuición de qué tal,
y ahí Era está. la prueba de que el sueño no había sido un sueño, había sido algo más, porque esa información... Exactamente, o sea, eso ya es un milagro, o sea, quiero decir, es una cosa que es, mira, los pelos de punta, ¿eh? Antonia cumplió su parte, que era sacar al Cristo. ¿Cumplió el Cristo la suya? Exactamente. Al tercer día llaman a la puerta de Antonia y le dicen, mira, tu hijo está en el puerto de Málaga. Dicen, nada, ya lo tienes aquí. Y vino el hijo en unas condiciones, pues imaginaos, ¿no? Luego, al poco de tiempo, porque yo cuando estuve investigando hice un proyecto para que pusieran aquí unos carteles y tal, pues bueno, estuve mirando a ver la fecha de la muerte y vivió 3 años más. Sí, claro, los órganos habrían afectado mucho con esa alimentación. Era un chico joven, pero bueno. ¿Y qué supuso eso para el pueblo? Porque fue un acontecimiento milagroso. Sí. Me imagino que crecería una devoción. Sí, bueno, en torno al ahí, Cristo. claro, exactamente. Luego venía la gente, pues ya cuando ella se fue allá con el Cristo, porque claro, o sea, que tú sueñes una cosa y aparezca, pues eso ya es alucinante, ¿no? Ya le empezaron a poner que si velitas de estas de aceite le venían ahí a poner a su casa, a los vecinos, bueno, pues claro, todo el mundo alucinado con la historia. Y luego ya, pues imagínate cuando vino su hijo aquí, que era la prueba viviente de que lo que había soñado no solamente es que ha encontrado el Cristo, si es que también ha vuelto su hijo al pueblo, ¿no? Pues aquí pues sonaron las campanas de la iglesia, si es que todo esto tiene que estar documentado seguro, porque fue un acontecimiento bastante fuerte para el pueblo. Bueno, Rafael, hemos conocido la historia de este Cristo que hace un montón de tiempo obró pues un acontecimiento que muchos creen que es milagroso, pero como siempre digo, ese Cristo no bajó del cielo, ese Cristo estaba debajo de este cerro por algo. Existen 2 hipótesis, una de ellas que nos habla de un antiguo cementerio, luego hablaremos de él, otra que nos habla de la posibilidad de que perteneciera a la iglesia originaria, pero ambos acontecimientos nos hablan de un pasaje terrible, siglo XVII, en el que se produce un terremoto que dio como origen también un tsunami. ¿Me puedes contar un poquito la historia de aquel acontecimiento que, por lo que entiendo, se tragó casi Benalmádena por completo? Bien, pues el Cristo, hay otra hipótesis, obviamente, de cómo llega ese Cristo allí, porque ese es un Cristo, vamos, pues, no iba a decir de carne y hueso, pero no, es un Cristo pues que debió estar antes en un lugar, ¿no? Expuesto. ¿Y dónde mejor que en la iglesia? Porque si tenemos en cuenta que la iglesia está justamente, si hacemos un túnel vertical, llegaríamos a la cueva que está ahí abajo, justo al sitio donde encuentra el Cristo. Entonces probablemente el Cristo estaba aquí en la iglesia. Ahora bien, ¿cómo llega hasta allí? Bueno, seguramente a través de aquel terremoto tremendo que hubo, el último, porque había habido otros anteriores, no olvidemos que hubo otros anteriores. Pero este fue un poquito más enconado. Este fue de la escala de Richter de 9, o sea que aquí se quedaron todas las casas
cayeron al suelo, incluida la iglesia. Es lo que dice las crónicas de aquel tiempo. Pero es cierto que se produce un tsunami a raíz. Hubo un tsunami tremendo, que muchas embarcaciones pues fueron todas, bueno, como ya se puede imaginar, ¿no? Con un tsunami, las embarcaciones de aquella época, las embarcaciones pues no tenían estructura ninguna, claro, y tal, y bueno, pues llegaron todos los productos y todas las mercancías esparcidas por todos lados, ¿no? No sé si es leyenda, pero he escuchado rumores de que incluso la lengua de agua llegaron casi hasta la sierra. Efectivamente, o la lengua, pues si hubiera que comprarlo ahora, pues desaparecería lo que es el arroyo de la Miel, ¿no? Llegaría pues, hasta los pies de la sierra. Un tsunami es algo terrible, ¿no? Entonces, claro, la iglesia está demostrado que se cayó, se le atragó la tierra. Vamos, ¿la tierra se abre? Porque la sierra de Mija, que la tenemos aquí al lado, se abrió en 11 o 12 veces, una zanja tremenda en el suelo, y entonces pues bulló pues todos los animales que estaban pastando y todas las casas que estaban en la sierra. Y aquí pues yo creo que la iglesia desapareció. Ahora, la iglesia se hundió, sí, sí, se cayó al suelo, se hundió, habían grietas, y yo creo que de ahí es donde la hipótesis de que el Cristo, si estaría en el interior, ¿estamos?, pues entró por una de las grietas esas y fue a parar hasta la cueva, que es. Luego eso ha pasado un siglo. No, un siglo desde que se descubrió, ¿no? Sí. Anteriormente eso fue en el 1680, bueno, pues, cuando se produce el terremoto. Cuando se produce el terremoto, pues claro, entonces todo este tiempo es posible que se haya movido, ¿no?, hasta que se ha situado donde Antonia lo descubrió, ¿no? Sí, es la hipótesis más lógica, porque lo que es la tierra se traga todo el contenido, se tragarían los bancos, las imágenes. Yo entiendo de que hay más historia. Si hubiera oportunidad de excavar aquí y ver lo que hay aquí en el subsuelo, pues seguramente nos encontraríamos más elementos de la iglesia, ¿no? Seguramente es que vamos, seguro, ¿no? Bueno, apareció ese Cristo, ¿no? Y además también tiene cierto parecido con el Cristo que hay actualmente en la iglesia, ¿no? O sea, que es un Cristo yacente, ¿no? Y a mí me recuerda mucho, cuando yo veo el Cristo de la iglesia, me recuerdo al Cristo de la cueva del cuerpo, porque tiene cierto parecido, ¿no? Lo mismo lo reproducieron y claro, intentaron hacer otro similar, sí, y tal, y eso ha venido porque esta iglesia es muy antigua. Claro. El edificio más antiguo de Benalmádena es la iglesia que tenemos de Santo Domingo. De ser así, no es cualquier cosa, porque hablamos de que la provincia de Málaga, buena parte de las imágenes que tenemos son réplicas porque fueron destruidas, sí, por la guerra civil, quema de iglesias del 31, y este sería un Cristo, por lo tanto, que tendría casi 400 años de antigüedad, ¿no? Pues fíjate. Y una duda, Rafael, aquellos que piensan que quizá este Cristo, en lugar de pertenecer a la iglesia, cuando se la traga la tierra, podría haber pertenecido al cementerio que había justo este otro ladito, ¿eso tiene peso o no tiene peso ese Sí, hipótesis? El cementerio existe desde que existe la iglesia. ¿Vamos? Los inicios de Benalmádena. Bueno, exactamente, la Benalmádena cristiana, después de la Reconquista, pues los cementerios estaban al lado de las iglesias. Vamos, eso es algo notable en todos los sitios, ¿no? Y entonces, pues bueno, el cementerio pues vino a parar aquí. Posiblemente aquel terremoto, pues los cementerios sabemos que suelen tener crucifijos, sí, suelen tener tal, puede que tuviese alguno. Lo que pasa es que yo lo veo muy valioso este crucifijo para que estuviese en el cementerio. Yo pienso que más bien estaría en el interior de la iglesia, ¿no? Pero no hay que descartar que también es otra hipótesis, sí, que pudiera estar en el cementerio. No se descarta, pero sería un poco más complicado, primero por el movimiento extraño que tendría que hacer el Cristo con el tsunami. Claro, porque tenía que entrar y tal, ¿no? Y la iglesia fue embullida. Sí, fue tragada, ¿no? Y el cementerio no se sabe que ocurriera nada, vamos. Por lo tanto, más que el cementerio, que debería tener sus cruces, obviamente, ¿estamos? Pero este Cristo es una talla muy bonita, ¿no? y es muy fino para que estuviese en un cementerio. Sí, sí. Yo pienso que estaría en la iglesia. No sabemos con seguridad si ese Cristo perteneció al antiguo cementerio o si perteneció a la antigua iglesia. En todo caso, es una imagen que ha marcado un antes y un después en Benalmádena Pueblo. Una historia que no podemos olvidar y que debemos mantener viva en la tradición popular. Nos vemos en una próxima cita de Málaga Misteriosa. Un fuerte abrazo, amigos.